El cebador o arrancador está formado por una pequeña ampolla de cristal que contiene gas a baja presión. Esta ampolla que veis aquí tenéis, digamos, el dibujo que representaría la ampolla de cristal con los contactos internos, que es una lámina bimetálica, y esto sería un condensador, que es este que veis aquí, que se encuentra en paralelo. Aquí tenéis lo que es el esquema. Tendríamos el condensador, como hemos dicho, que es esta piececita de aquí, y dentro de lo que es esta ampolla de cristal, que está llena de un gas que es neón a baja presión. Pues esta lámina, que tiene así como una formita de U, cuando se le mete tensión, cuando aparece tensión, esta lámina, cuando se calienta, pues va a tender a juntarse, y en ese momento es cuando deja que el circuito quede cerrado y pase la corriente. Al aplicar la tensión, los gases que hay dentro de la ampolla, como hemos dicho, del cebador se ionizan, con lo que aumenta su temperatura lo suficiente para que la lámina bimetálica se deforme y acabe cerrando el contacto del circuito, lo que hará que los filamentos de los extremos del tubo se calienten al rojo vivo, y así comience la ionización de los gases en la proximidad de los filamentos. Al cerrarse el contacto, el cebador se apaga y sus gases vuelven a enfriarse, por lo que en un par de segundos después el contacto se abre nuevamente. Arrancador, es decir, que el arrancador al final lo que tiene es la función de cerrar el circuito durante unos segundos para que circule una corriente por los extremos del tubo, por el filamento, se caliente lo suficiente para que se pueda producir la ionización. Una vez que esto se ha realizado, por eso el cebador pues tiene, cuando lo ponemos, veremos que no suele ser instantáneo, salvo que fuese un balastro electrónico, sino que hará unos encendidos apagados 2, 3 veces hasta que al final ya queda totalmente encendido el tubo, y en ese momento es cuando este cebador se quedaría abierto y ya es como si no valiese. Es decir, si en ese momento en el que el tubo ya está luciendo quieres quitar el cebador, verás que el tubo sigue luciendo. Es decir, es una pieza exclusivamente pensada, y su función es simplemente encender. Una vez que enciende, ya deja de tener funcionalidad. La reactancia es un elemento eléctrico que se encarga de acumular energía en forma de campo magnético, con una corriente sinusoidal. La energía que se acumula en el inductor durante una parte del ciclo se devuelve al mismo por la otra. Cuando circula corriente alterna por la reactancia, la energía es alternativamente almacenada y liberada, como hemos dicho, en forma de campo magnético, que esto se produce por las bobinas. Esto, bueno, pues lo que produce es un adelanto o atraso de la onda de la corriente, que hace disminuir la potencia entregada a su carga. La corriente nos entra por uno de los lados, indiferentemente, ¿eh? Pasa por una serie de... es un bobinado que hay interno, rodeando a un núcleo de hierro, y luego vuelve a salir. ¿Vale? Este elemento, llamado reactancia o balastro, provee de una reluctancia inductiva, que será la que absorberá la diferencia entre la tensión de alimentación y la tensión de trabajo del tubo. La función al final va a ser ni más ni menos que generar un pico de alta tensión para que se pueda ionizar lo que son los gases que hay dentro del tubo fluorescente. Una vez que esto se produce, luego simplemente es un estabilizador.
El tubo fluorescente está compuesto de lo que es una carcasa de vidrio muy fino, con unos extremos en los cuales pues aparecen unos filamentos internamente, que sería pues como los de una bombilla incandescente, que tiene en cada extremo tienes un filamento que está compuesto de, normalmente, vamos, es un material que se llama tungsteno. Entonces, al calentarse desprenden electrones que junto con el pico de autoignición pues van a producir que se ionicen los gases que están dentro del tubo, y así se forma un plasma que conduce la electricidad. Estos filamentos están recubiertos con una especie de polvo llamado triple carbonato, que se utiliza para promover el salto de dichos electrones de un lado al otro del tubo. Cada vez que un tubo fluorescente se enciende, lo que son estos filamentos, que como hemos dicho llevan polvo que se llama triple carbonato, pues se va desprendiendo poquito a poco en cada arranque, por lo que llegará un momento en el que pierda todo este polvo y entonces el tubo dejaría ya de funcionar. Este efecto lo vamos viendo, como veis aquí, de que el tubo se va poniendo negro, y eso es señal de que este polvo se va desprendiendo y que llegará un momento en el que ya deje de lucir, es decir, extremos oscuros, extremos negros, señal de un uso ya muy constante de este tubo. Otro elemento, aunque no es imprescindible en cualquier instalación de tubos fluorescentes, es el condensador. Siempre, bueno, en un equipo de tubos fluorescentes tendremos reactancia, cebador o arrancador, que son los elementos reactivos que consumen, y otros, sin embargo, los condensadores, que nos ceden potencia. A menudo se intercalan entre los terminales de entrada este tipo de condensadores, que tienen la finalidad de permitir que el factor de potencia del dispositivo se acerque lo más posible a 1. A este tipo de condensación se le denomina compensación en paralelo. El condensador que hay que poner en nuestras instalaciones de fluorescente suele venir indicado en las reactancias. Nos aparece lo que son los vatios, los miliamperios y, en último lugar, el condensador en una medida en microfaradios. Como veis, pone 36 vatios y le correspondería uno de 4,5, que sería este que tenemos aquí. Es necesario que el condensador sea el valor, a ser posible, justo, ya que si ponemos uno de mayor valor al necesario, pues aumentará la corriente y con ello pues el consumo. Por lo tanto, es un detalle a tener en cuenta. Bien, al final entonces una instalación de fluorescente pues está compuesto de 4 elementos. Tenemos lo que es el condensador, lo que es la reactancia, cebador o arrancador, tubo fluorescente. Son 4 elementos los que componen cualquier equipo, por lo que siempre tendremos 4 elementos con posibles averías. Una vez nos puede dejar de funcionar una pieza, otra vez otra, y aunque hasta la fecha siempre ha sido pues un tipo de iluminación muy eficiente comparado con la incandescencia, hoy por hoy pues ya tenemos la sustitución de estos tubos, que son tubos LED, que solo necesitamos el propio tubo, puesto que lleva en uno de los extremos un driver, un circuito interno, que es el que se va a encargar de reducir la tensión
y que funcione. Luego, la diferencia evidentemente es, aparte de que el tubo LED nos gasta exactamente la mitad, tiene la mitad de consumo que un fluorescente, solo tenemos una pieza y luego ganamos en todos los aspectos, ¿vale? Ganamos en reducir la potencia y ganamos en quitar muchos elementos y reducir al máximo las posibles averías que hay en un futuro.